Gozaos y alegraos porque... Vamos a leer. Vosotros gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y con este texto bíblico donde el Señor nos dice que nos gocemos y que nos alegremos, ¿porque qué? Porque nuestro galardón es grande, vamos a arrodillarnos para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre bendito, que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo, bendito nombre para siempre. Te damos gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has concedido hasta este momento y te pedimos, Señor, la bendición, el perdón de cada uno de nuestros pecados, pidiéndote, Señor, que nos ayudes cada día a crecer más en nuestra vida espiritual, pidiéndote que cada día nos des mucha sabiduría para poder entender tu palabra y que derrames tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, para que pueda haber esa obra de transformación y nosotros podamos ser cada día mejores cristianos, cada día más semejantes a ti, Señor, para poder alcanzar ese galardón que tú nos has prometido en los cielos. Te pido la bendición para todos tu pueblo en todo el mundo. Tú conoces a cada uno, conoces sus necesidades, sus dolencias, los que están enfermos. Tú, Señor, estés con ellos, estés con nosotros y que tu bendición esté con nosotros en todo momento. Te pido la bendición en este culto, que no sean mis palabras, sino tus palabras y que la dirección del Espíritu Santo esté siempre presente. Te pido la bendición, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches a todos los hermanos, sean todos bienvenidos a este culto de domingo, hoy 5 de junio. Y hoy vamos a hablar de una historia muy bonita que nos refleja constantemente cómo el pueblo de Israel siempre se mantuvo, caía y se levantaba, y la Biblia pues nos refleja cada una de esas experiencias para que nosotros las podamos colocar en nuestra vida personal y las podamos ir, ¿qué? Mejorando, corrigiendo, ¿para que qué? Para que no nos pase. Esta noche nuestro texto bíblico estará en Jueces 6:1. Vamos a hablar de la historia de Gedeón. Una historia llena de fe, una historia llena de acontecimientos y una historia llena de percances también. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice Jueces 6:1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces, ¿qué había sucedido? Que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, se había portado mal. Habían volteado su vista hacia las costumbres paganas y estaban adorando a otros dioses. Entonces, a causa de ello, Israel, el Señor los abandonó, ¿ok? Por ese determinado tiempo. ¿Y qué sucedía con ellos? Ellos estaban pasando una necesidad muy, muy grande. ¿Qué sucedía? Ellos estaban asediados por los madianitas. Ellos estaban controlados por ellos. Y a causa de eso, el pueblo de Israel tuvieron que estar en cuevas, en los montes, estaban en cavernas y en lugares fortificados. O sea que ellos no podían estar tranquilos ni podían estar libres. ¿Por qué? Porque sencillamente se sentían todo el tiempo asediados por los madianitas. Entonces, cuando Israel había sembrado y iba a recoger su cosecha, ¿qué pasaba? Subían los madianitas, subían los amalecitas y subían los hijos del oriente contra ellos y atacaban y les quitaban absolutamente todo. Ellos venían y agarraban sus animales, sus bestias, y pasaban por todo ese sembradío y le destruían todo, y les saqueaban todo, pues. ¿Y qué quedaban ellos nuevamente? Sin nada. Ellos decían que ellos eran como langostas, que venían con sus animales y destruían absolutamente todo. Entonces el pueblo vivía como entristecido porque no podía superarse, no podía estar bien. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió eso? ¿Y por qué el Señor permitió
que a su pueblo le sucediera eso, porque se habían rebelado contra Dios, no contaban con su bendición. Y a veces nosotros, ¿cuántas veces nosotros nos alejamos del Señor y cuántas veces nos apartamos del Señor que nos quedamos desprotegidos? Entonces, esta noche vamos a hablar de esa situación del pueblo de Israel, el por qué estuvieron todo ese largo tiempo desprotegidos, pero cómo escuchó el Señor la voz, a través de quién fue dirigido el proceso para que ellos pudieran quitarse a estos enemigos de encima. Madián le quitaba absolutamente todo al pueblo. Y entonces, no podían levantarse, no podían crecer. Todo el tiempo estaban quejándose. Y esta noche nos preguntamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestra vida que no nos permite levantarnos? ¿Qué es lo que nos quita la bendición de Dios? ¿Qué es lo que en nuestra vida no hemos podido superar, que no contamos con la bendición del Señor al 100%? Y cuando hablamos de qué es lo que nosotros no hemos podido superar, pues hablamos absolutamente de todo, de cualquier crisis, de cualquier situación que nosotros podamos tener. Entonces, ¿qué le sucedía a ese pueblo? Resulta que Dios escuchó el clamor del pueblo y escogió a un varón. Y vamos a leer en Jueces 6, 11, 12. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, el cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo del trigo el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, él estaba tratando de esconder todo para no quedarse sin nada. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, ¿qué sucedió? El Señor escuchó las súplicas del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se sentían como desprotegidos completamente, pero ellos pidieron al Señor y el Señor escuchó al pueblo. Y ese joven llamado Gedeón fue el elegido por el Señor. Pero, ¿qué pasaba con Gedeón? Gedeón se sentía ¿cómo? Se sentía pues devastado, se sentía triste porque todo el tiempo le quitaban la cosecha, todo el tiempo ellos se veían y ellos decían, pero ¿por qué nos sucede esto si somos el pueblo de Dios? Y ellos escuchaban las historias de sus padres, de todo lo que el Señor había hecho por ellos, y ellos decían, ¿dónde está ese Señor que hacía esos milagros en ese tiempo? Y ellos estaban pasando toda esta situación. Gedeón se sentía triste e insignificante, pero en su corazón tenía el deseo de la libertad. Algún día vamos a ser libres. Él sentía ese deseo. A veces también estamos afligidos por una situación y nosotros no sabemos qué hacer. Dios nos conoce en todo momento y Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Así como conocía la necesidad de libertad que tenía el pueblo y la necesidad de libertad que sentía Gedeón, también el Señor conoce cuál es la situación de cada uno de nosotros y qué necesidad tenemos nosotros en ese momento. Entonces, un día cuando Gedeón estaba recogiendo el trigo, entonces se le apareció ese ángel, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Gedeón? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Eso fue lo primero que preguntó Gedeón. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los amalecitas? Entonces, ¿cómo estaba Gedeón? Estaba como triste porque decía, ¿por qué nos está sucediendo todas estas cosas? ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestro Dios, ¿por qué nos suceden estas cosas? Hemos preguntado al Señor, ¿por qué tanto sufrimiento? Le hemos preguntado al Señor por qué sucedió X o determinada cosa, por qué a veces
no tengo el trabajo que quiero, o por qué no me puedo levantar espiritualmente, o no me puedo levantar materialmente, o porque siempre paso necesidad. Le hemos preguntado a nosotros eso al Señor y decimos que le preguntamos al Señor por qué en ese tiempo hizo todas esas maravillas. Y el Señor esta noche nos manda esta reflexión. Cuando nosotros le hacemos un reclamo al Señor de dónde estuvo, de dónde estuvo en cualquier momento de situación, en crisis, donde he estado, entonces el Señor siempre, siempre va a estar para una respuesta para nosotros, pero esa respuesta no se va a dar cuando nosotros queramos, esa respuesta se va a dar cuando sea justa y necesaria para que se cumpla lo que el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, ¿qué le respondió el Señor? Gedeón respondió con una queja, pero el Señor le dijo, ve con esta fuerza. Y le dijo, ve y salvarás al pueblo de Israel a mano de los madianitas. Y le dijo esa interrogante, ¿y no te estoy enviando yo? Entonces, ¿estamos nosotros seguros de que Dios es el que dirige absolutamente todo en nuestra vida? ¿Estamos nosotros convencidos de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Ese es el propósito de esta experiencia de Geo esta noche, conocer y entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cada situación fuerte que se pueda presentar, el Señor siempre nos dice que Él estará con nosotros. Y le dice, deja de reclamar y ponte ¿qué? A actuar, porque nosotros podemos decir, fíjense esta pregunta, ¿dónde está ese Dios que hizo esos milagros con Elías? Y Dios nos pregunta, ¿dónde están esos hombres como Elías? Porque eso es lo que sucede. Nosotros venimos y preguntamos, ¿dónde están esos milagros que se dieron en ese momento, en esos profetas? Pero también el Señor nos pregunta esta noche, ¿dónde están esos hombres y mujeres que fueron como aquellos profetas? Así como Dios le cerró la boca a los leones y no permitió que Daniel fuese devorado por ellos, y Dios hizo ese milagro, el Señor nos pregunta esta noche, ¿dónde hay hombres como Daniel con esa fe? Entonces nosotros tenemos que trabajar para que esos milagros que el Señor manifestó en su pueblo con esos hombres y mujeres temerosos al Señor puedan ser manifestados en nosotros también. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es que tener esa fe y tenemos que tener esa fuerza y fortaleza como tuvieron esos hombres del pasado para que en nuestro presente el Señor también pueda obrar. ¿Por qué tanta pobreza? Decimos a veces nosotros. Y el Señor nos responde, yo no te he dado manos para darle el pan al hambriento. Entonces a veces nos quejamos y decimos, pero ¿por qué tantas cosas? Pero si nosotros somos los que tenemos que actuar para que el Señor pueda ejercer esos milagros, esa manifestación del Señor. Las cosas no se hacen solas, el Señor las hace con su dirección, pero nosotros tenemos que poner ¿qué? El esfuerzo, tenemos que poner la voluntad, tenemos que poner las ganas, tenemos que poner ese entusiasmo como Gedeón tenía ese entusiasmo de libertad y como Gedeón pudo lograr que el Señor pudiera de una u otra manera cumplir todos sus requerimientos, porque también Gedeón tuvo parte de sus requerimientos, ¿no? Vamos a ver, dice, y no es quienes somos. Ajá. Vamos a leer acá donde dice que, ¿qué sucedió con Gedeón? Gedeón, cuando el Señor se le manifestó, le pidió pruebas, pero el Señor se negó a esas pruebas.
no se negó a esas pruebas. ¿Por qué no se negaría el Señor a esas pruebas? ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de Gedeón. Como el Señor conoce el corazón tuyo y el corazón mío. Y cuando el Señor conoce nuestro corazón, sabe qué es lo que nosotros albergamos. Si albergamos realmente el firme deseo de obedecerle, si nuestro carácter o nuestra forma de ser no hemos podido doblegarlo y siempre caemos. Entonces, el Señor sabe si yo tengo la mejor intención de mejorar o no tengo la mejor intención de mejorar, o si quiero mejorar, pero no quiero hacer ningún esfuerzo. Entonces, el Señor conoce cada uno de nuestros corazones y conoce cada una de nuestra situación. Entonces, nosotros tenemos que empezar a obrar inteligentemente, esforzarnos para que el Señor pueda obrar en nosotros. Vamos a leer el 6:17. Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Pues le pidió señal al Señor de que si él lo había escuchado, pues que le diera una señal. Y no le pidió una señal, le pidió varias. Y el Señor se las concedió. Luego que Dios le mostró todas las pruebas y él entendió que todo venía de parte de Dios, entonces Gedeón hace una cosa extraordinaria. Comienza a poner a Dios en primer lugar. Y eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, automáticamente todo el panorama comienza a cambiar. Junto a varios hombres y les dijo, si queremos tener la bendición de Dios, tenemos que destruir a ese altar de Baal. Entonces ese fue el primer accionar de Gedeón. Él sabía que para tener la gracia, la bondad del Señor, él tenía que quitar eso que al Señor le molestaba tanto, que era ese altar de Baal que el pueblo tenía allí. Entonces, ¿qué hizo? Él accionó. Así debemos nosotros accionar cuando nosotros tenemos una piedra en el camino que no nos permite buscar al Señor. Y se levantó en la noche y la derrumbó. Y al amanecer el pueblo se fue para adorar a Baal. ¿Y no estaba qué? No estaba la imagen. Y empezaron a buscar a Gedeón porque sabían que él había sido. Entonces fueron a buscarlo. Vamos a ver el 30 y el 31. Vamos a ver qué sucedió y qué respuesta le dio su papá. Dice, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contiende por sí mismo, porque él derribó su altar. Entonces, ¿qué hizo ese pueblo? Y fue a buscar a Gedeón. Y el padre de Gedeón fue quien lo recibió. ¿Y cuál fue su respuesta? Bueno, pero si Baal es el Dios, bueno, que se defienda él mismo, porque ustedes van a contender por él. Entonces, automáticamente, ¿cómo quedó? El pueblo desarmado. No hicieron más nada. El pueblo se regresó y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque Gedeón accionó derribando esa imagen de Baal. Entonces, el Señor esta noche nos invita a que nosotros podamos detectar y podemos quitar esa piedra de estorbo que no nos permite actuar en nuestra vida espiritual. Cuando empezamos a derrotar todos aquellos ídolos que nosotros tenemos y dejamos y comenzamos a caminar con Dios, entonces empezamos a derrumbar barreras. Cuando nosotros personalmente logramos
entender y detectar qué es lo que no nos permite orar al Señor constantemente. Cuando nosotros logramos detectar qué es lo que no permite que nosotros leamos la Biblia y nos nutramos diariamente, porque ese es el alimento espiritual. Y cuando nosotros detectemos qué es aquello que no nos permite ir a la iglesia o no nos permite hacer las cosas que el Señor les agrada. Entonces, tenemos esta noche el punto importante de entender que nosotros debemos detectar cuál es ese Baal que tenemos nosotros y qué es lo que nosotros debemos de derrumbar para que nosotros podamos seguir al Señor, honrarlo y glorificarlo y agradarlo en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, continuando con la historia de Gedeón, comienza a tocar la trompeta. ¿Y eran cuántos? 32,000 hombres. Y los amalecitas eran 120,000. O sea, que prácticamente triplicaban, cuatriplicaban la cantidad de hombres. Y sin embargo, Dios que le dijo a Gedeón, son muchos, hay muchos. ¿Qué pasaba con esos 32,000? El Señor le dice, hay unos que no creen en Dios, hay unos que no creen en mí, hay otros que no tienen fe y hay otros que no creen en lo que están haciendo. Entonces, los que son parte de qué? Del estorbo, no sirven, son muchos. Pero el Señor tenía ¿qué? Un propósito. El Señor tenía un propósito de que la victoria no fuera ¿por qué? Por los hombres, sino que fuera la victoria manifestada por Dios. Entonces llamó y dijo que le dijera al pueblo que el que tuviera miedo, que se fuera. ¿Y cuántos se fueron? 22,000. Y quedaron solamente 10,000. Y yo me imagino que Gedeón se quedaría así como que, bueno, pero si son 120,000, ahora ¿cómo vamos a hacer? Si ya 32,000 me parecía poquito, ahora 10,000 me parece menos. Entonces yo me imagino cómo debió haberse sentido él en ese momento. Y ahí es cuando va trabajando, ¿qué? Nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe? Porque hay cosas que nos parecen imposibles o hay cosas que nos parecen que no van a suceder, pero está la fe en que el Señor nos ha dado su promesa y el accionar es que el Señor tiene un propósito para cada cosa. Entonces, dio instrucciones. ¿Y cuáles fueron esas instrucciones? Bueno, vete al río y él dio una seña, ¿no? Que todos los hombres que vinieran y recogieran tomaran agua con la mano, entonces ellos serían los elegidos y los que no, los mandaran para su casa. Y bueno, así sucedió. ¿Y cuántos quedaron de ese grupo? Quedaron solamente 300. ¿Y qué podían hacer 300 ante 120,000 hombres? Allí se dio una lección a Gedeón. ¿Por qué? Porque él entendió que tenía que aferrar su fe al Señor, que él tenía que colocar toda la confianza en manos del Señor. Y cuando él entendió eso, empezó a trabajar y accionar de manera correcta. Cuando nosotros logramos entender en nuestra vida diaria que las victorias de nuestra vida no son nuestras, que nuestro intelecto no es el que nos hace crecer, que nuestro yo no es el que nos hace tener las cosas, sino que todo es una bendición de Dios para con nosotros. Entonces, entendiendo eso, cada vez que nosotros tengamos alguna situación, tengamos algún vicio, tengamos alguna situación que no logramos superar, bueno, acá hablábamos que el vicio del pecado, el orgullo, pues absolutamente todo lo que no nos hace crecer, pues tenemos que venir y colocárselo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es quien nos da la victoria. Y estaba hablando yo estábamos hablando con la hermana Blanca y decíamos, bueno, a veces son cosas
como la alimentación o el hecho de tener la costumbre de leer la Biblia o tener siempre el día a día de esa conexión con el Señor. Y nosotros por nuestro medio solo no podemos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a crear eso en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros diariamente podamos hacer esos cambios. Nosotros solos no podemos. No podemos porque nuestra fuerza, nuestra voluntad no nos ayuda en nada. Solamente la manifestación del poder de Dios en nuestra vida es el único que puede hacer esos cambios. Todo lo que Dios quiere es nuestra disposición. Todo lo que el Señor quiere de nosotros es nuestra entrega. Todo lo que quiere el Señor es que nos esforcemos. A veces queremos que sucedan las cosas y sucedan los cambios, pero no nos esforzamos. Entonces, ¿el Señor qué quiere? Quiere nuestra disposición, quiere nuestra entrega y quiere que nos esforcemos para que nosotros pues creamos y tengamos esa fe verdadera de que el Señor tiene el control de todo, que el Señor tiene la disposición de podernos ayudar y de podernos rescatar de manos del enemigo. Gedeón solamente contaba con 3 armas. Una era la antorcha, una era la trompeta y la tercera era su fe. Entonces, cuando nosotros entendemos que a través de la fe podemos colocar todo en manos del Señor y podemos alcanzar la victoria, entonces nosotros vamos a hacer esos pasos agigantados para poder alcanzar esa meta de santificación que el Señor quiere en cada uno de nosotros. El Señor esta noche nos invita a que primeramente detectemos cuáles son aquellas cosas que no nos permiten acercarnos a Dios. Detectemos qué cosas son las que hacen el tropiezo para que no le busquemos en oración, para que no le busquemos leyendo su Santa Biblia y para que no le busquemos constantemente. Y una vez que nosotros detectamos eso, nos coloquemos en acción. Nos colocamos en acción y empezamos a hacer esos cambios maravillosos que van a hacer que nuestra vida sea mejor. Y cuando nosotros colocamos esos cambios es porque nosotros ya tuvimos la disposición de realmente querer agradar al Señor. Pudimos generar esa entrega de que el Señor esté diariamente en nuestra vida y en nuestro corazón y en todo nuestro accionar. Y hemos colocado ese esfuerzo que el Señor nos pide para hacer que esos cambios pequeños sean grandes y que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esta noche el Señor nos habló a través de Gedeón con esa maravillosa experiencia donde fue un siervo sacado, ¿verdad? Del pueblo, de ese pueblo que quería libertad, pero que también volteó los ojos a buscar al Señor, que el pueblo estaba desviado, que estaba idólatra y que habían apartado los ojos de Dios, pero sin embargo siempre el Señor tiene su remanente, el Señor siempre tiene a su pequeño grupo que le busca y que le obedece. Y en este caso fue Gedeón, quien a través de él, nuevamente el Señor pudo sacar al pueblo de sus enemigos y pudo darle nuevamente la tranquilidad y la libertad que ellos estaban esperando. Entonces, que haya sido para la honra y gloria del Señor este pequeño culto y que cada día nosotros podamos ir creciendo en esos cambios que nosotros necesitamos para agradar al Señor y para poderle manifestar su amor en todo lo que nosotros hacemos diariamente. Que todo haya sido para la honra y gloria del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a culminar con el himno